Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también ven mi pantalla. Vamos a ir revisando por aquí. Voy a también ajustar mi nombre por acá. Un segundo. Vamos a ver si me confirman por allí. Si me dicen también desde dónde están conectados. Veo por aquí a varias personas. Voy activando yo por aquí la cámara web. Creo que todo está en orden. Se quedó por aquí. Bien. Sí, pareciera que sí. Veo por aquí a Alberto Carcache, Natalie Silva, Alder Núñez, varias personas. Franco Bustamante, bueno, Héctor Monzón, personas conocidas también. Excelente, ¿no? Miguel Zambrano también, que le mandamos saludos, entre varias personas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un webinar sumamente interesante porque es el diseño sismo resistente por capacidad. O sea, más allá de cumplir la norma. Interesante este concepto porque sin duda alguna, eh, a pesar de que evidentemente la norma tiene una serie de condicionantes, bueno, nosotros podemos de alguna manera llevar esto a un proceso de un análisis mucho más exhaustivo, más detallado, es que nos permita cuantificar qué es lo que pasa en una estructura para mejorar su desempeño, bajo este concepto precisamente del diseño por capacidad, ¿no? Que ya de entrada habría que decir que como concepto de diseño por capacidad es el de propiciar mecanismos dúctiles y limitar los mecanismos frágiles. De alguna manera, eso es lo que nosotros eh, procuramos que ocurra en cualquier circunstancia del diseño, ¿no? Que se limiten los mecanismos frágiles y se propicien los mecanismos dúctiles, ¿no? Eso es lo que vamos a estar nosotros de alguna manera haciendo, ¿no? Y de hecho yo por aquí tengo mucha información relevante que voy a ir compartiendo con ustedes, tomando incluso referencia de algunos documentos que utilizamos en nuestros programas de formación. Uno de ellos, de esos documentos, porque lo tenemos tanto en concreto armado como en acero, ahora les mostraré también de concreto armado, es el diseño sismoresistente de estructuras de acero. ¿Qué pasa con el diseño sismoresistente? Que aquí evidentemente está plasmado en lo de las estructuras de acero, pero que sin duda también es algo escalable a las estructuras de concreto armado. Es decir, aplica por igual. Fíjense lo primero que dice, ¿no? Establecer un diseño por capacidad. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es qué es el diseño por capacidades. Limitar mecanismos frágiles y propiciar mecanismos dúctiles. En el acero estructural hay una serie de mecanismos frágiles. En el caso del concreto armado también los hay. Si hablamos, por ejemplo, del acero estructural, ¿cuál es un mecanismo frágil que conocemos? El pandeo local, ¿no? Ese pandeo local, falla local, limita que el elemento pueda desarrollar toda su utilidad. El pandeo global, ¿por qué? Porque es una falla que genera inestabilidad. El pandeo lateral torsional, porque hace rotar la viga principal, salirse de su eje de alguna manera y no alcanzar el momento plástico. Entonces, el pandeo local, pandeo global, pandeo lateral torsional son tres de los mecanismos más críticos en el acero estructural y por eso la norma ha insistido tanto, sobre todo en este cambio, empezando a hablar en este caso por la estructura metálica, ha insistido tanto en algo muy importante. Si de hecho vamos al resumen de cambio normativo, hablando de la 34122 del caso del acero, ¿dónde se ha centrado el principal cambio normativo? Se ha centrado en el hecho, vamos a ir aquí, de las relaciones ancho-espesor.
Precisamente esa relación del ancho del ala entre el espesor del ala, altura del alma entre el espesor del alma, son de los puntos que la norma constantemente ha ido cambiando. Esta es la famosa tabla de 1.1 y que también conlleva a cambios en esa longitud no soportada, que es lo que define la resistencia a flexión para prevenir el pandeo lateral torsional. Entonces vemos evidentemente cómo el pandeo en el caso del acero es de los puntos más críticos, ¿no? Estábamos justo, cuando empecé a hablar, estábamos justo aquí. Ahora bien, dentro del concepto de que hemos limitado los mecanismos frágiles y hemos intentado propiciar los mecanismos dúctiles, sí, primero pasa por reconocer cuáles son esos mecanismos frágiles. Ya lo hemos dicho, en el caso del acero principalmente representa el pandeo y todo aquello que atente contra el buen desempeño de la estructura. Por ejemplo, problemas en las conexiones. ¿Qué pasa si falla la conexión metálica? Pues, es una falla frágil. O sea, si se pierden los pernos por corte, si hay fallas de deslizamiento, si hay problemas en las soldaduras, son fallas que comprometen la estructura. Si falla la placa base, evidentemente. También hay otra serie de aspectos. Criterio columna fuerte, viga débil. Y todo eso es lo que les quiero hablar ahora, porque cuando hablamos de un mecanismo dúctil y uno frágil, hay que reconocerlos, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? Entonces, para aplicar un buen diseño sismoresistente basado en este mecanismo o en este diseño por capacidad, es necesario elegir y establecer el patrón de falla adecuado de los elementos que nosotros vamos a definir como fusibles. ¿Quiénes son nuestros fusibles? Los elementos que entran en sedencia. Cuando nosotros planteamos un diseño sísmico basado en el uso de un espectro de diseño cuyo R o valor Q según la norma es mayor a 1, estamos asumiendo que la estructura va a incursionar en el rango elástico, entonces deben darse una serie de mecanismos dúctiles y para ello, por ejemplo, en el caso de un pórtico a momento serían las vigas en sedencia, en el caso de los pórticos arriostrados concéntricos son las diagonales las que deben trabajar, en el caso de un pórtico excéntrico son los famosos links y si vamos al concreto armado, igualmente en el caso de los pórticos a momento serían las vigas y en el caso de sistemas combinados o de muros, los muros tienen una gran responsabilidad porque se lleva mucha fuerza sísmica y estos deben trabajar en un rango de utilidad. Entonces, elegir y establecer el patrón de falla adecuado a los elementos fusibles que entrarán en sedencia durante un evento sísmico. Importante el siguiente comentario. Los elementos fusibles deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas. Para ello, los elementos tienen que ser suficientemente dúctiles. Entendamos como el elemento fusible aquel elemento que está condicionado a fallar. Importante. Siguiente comentario que aplica, todo esto que estamos diciendo aplica tanto en acero como en concreto armado. Diseñar el resto de los elementos del sistema resistente a sismo con la condición de que permanezcan en el rango elástico al presentarse las fallas dúctiles que han sido obviamente esperadas en lo fusible. O sea, partiendo del concepto que hay elementos que van a disipar energía y por lo tanto van a tener que haber fallado de forma dúctil, el resto de elementos permanezca en el rango elástico. ¿Cómo se traduce esto aquí? Si nosotros vamos a esta imagen, está bastante clara. Fíjense, primer pórtico, pórtico resistente a momento. ¿Dónde están concentradas las mayores fallas? En las vigas. Es donde están las rótulas plásticas. En las columnas solamente vemos una cedencia en la base porque el momento es muy grande. Pero no vemos fallas a lo largo de la columna. La columna permanece básicamente en el rango elástico y el resto de elementos ha cedido. Entonces, ¿qué implica? Que yo debo haber diseñado la columna para una fuerza
estimada que se producirá en ella para cuando la estructura esté en el rango inelástico. ¿Qué trata de acercarse a esa condición? El que prevalezca el criterio columna fuerte, viga débil, por ejemplo. Pero también el que la columna se diseñe para factores de amplificación sísmica basado en la sobreresistencia de la estructura. Es decir, la fuerza que llega a la columna no es la de nuestro modelo lineal, lineal elástico, es la fuerza que llega para cuando la estructura ha incursionado en el rango inelástico. Si yo soy capaz de anticipar esa fuerza, puedo preparar la columna para que su respuesta sea básicamente elástica y con ello logro que sea suficientemente estable la estructura para que el fusible, vigas en este caso, disipe energía y haya una buena respuesta de ductilidad. En el caso de los pórticos, ojo, y esto que acabo de hablar de los pórticos resistentes de momento aplica tanto en acero como en concreto armado. En el caso de los pórticos con arrestamientos concéntricos, haber incluido arrastramientos implica cambiar de un sistema a momento a un sistema que trabaja básicamente ante cargas axiales. ¿Y quiénes reciben estas cargas axiales? Las diagonales. Las diagonales que van a estar sometidas a tracción y a compresión. Por lo tanto, aquellas que van a estar comprimidas, siempre y cuando sean con arrastramientos estándar, van a sufrir pandeo. Por eso la norma también establece límites de esbeltez. No podemos pasar de un valor mayor a tanto porque si pasamos de ese valor, el elemento se vuelve inestable y puede conducir a un problema global en la estructura. Entonces ya eso se enlaza con lo que habíamos dicho antes. Pero lo que es importante aquí a destacar es que las columnas no han fallado. Fíjense, hay una falla en la diagonal en compresión, otra en la diagonal en compresión, otra en la diagonal en tracción. La carga que va empujando la estructura va provocando fallas en los elementos diagonales, pero las vigas y las columnas no tienen falla. Eso está dentro del concepto del diseño por capacidad. ¿Por qué? Porque diseñamos la columna y la viga para las fuerzas que llegan a las mismas, para cuando los elementos diagonales están en cedencia. ¿Cómo hacer eso en un análisis no lineal? Es complejo porque en el análisis lineal nada falla. El módulo de elasticidad es el mismo, es decir, no hay cambios en la matriz de rigidez de la estructura. En cambio, cuando hacemos un análisis no lineal y provocamos la falla en algunas rótulas, hay un cambio de rigidez que redistribuye esfuerzos, fuerzas y empieza a comprometer más a otros elementos. Y es cuando me interesa saber esa magnitud de fuerza para chequear que ese elemento, columna o viga en el caso del pórtico concéntrico, no falle. Si yo logro hacer eso, el sistema se comporta de forma estable porque deja que fallen solo los elementos necesarios que disipan energía y el resto va en conjunto con la estructura, pero sin comprometer su estabilidad. Siguiente caso, pórticos con arrastramientos excéntricos. Cambia el concepto. ¿Por qué? Porque ahora indujimos, propiciamos una excentricidad en lo que llamamos el elemento link, el enlace, que es este elemento que está aquí. Bien, ese elemento enlace, inducida la excentricidad, genera evidentemente que la falla se concentre alrededor de ese elemento, en los extremos de ese elemento. Eso es lo que estamos buscando. Que la falla principalmente esté allí, en el marco que contiene los arrastramientos excéntricos, y que prácticamente todas las columnas y las vigas dentro de ese tramo no tengan falla. De hecho, se le denomina conjunto elástico a la viga fuera del enlace, al arriostramiento y a la columna. Esa especie de chapa triangular
representa un elemento que principalmente responde en el rango elástico. Ya el núcleo interno o el tramo interno podría tener roturas plásticas en las vigas porque trabaja un poco a flexión. Y fíjense que en el primer nivel se dan, en este caso ya para etapas avanzadas del pushover, algunas rótulas, pero no vemos que están todas las vigas comprometidas. Hay ciertos puntos en ese primer nivel y para unos pasos ya bastante avanzados. ¿Qué implica que la falla se dé en el enlace? Y como la carga es cíclica, digamos, izquierda-derecha, lo que se genera es una disipación de energía por la rotación del enlace. Entonces, ¿qué hace la norma? ¿Qué hace el ISC 34122? Nos provee de una condición para diseñar la viga fuera del enlace, para diseñar el arriostramiento y la columna, basado en la resistencia esperada a ocurrir en el enlace, que tome en cuenta la sobreresistencia del material. Eso no es fácil anticiparlo en un modelo lineal. Por eso hay que pasar a unos procesos de chequeo manuales que imponiendo esa demanda en el enlace yo pueda estimar qué fuerzas van a llegar al resto de los elementos. Y de forma práctica, la norma lo que hace es establecer unos factores de amplificación sísmica, también llamados factores de sobreresistencia, los famosos omega sub cero. Entonces yo utilizo combinaciones de carga donde el sismo lo amplifico 2.5, 3 y más veces para anticipar, predecir un poco las fuerzas que ocurrirán en esos elementos que deben estar en el rango elástico. Entonces, si bien está dentro de la normativa el concepto, no está tan literal, no está tan directo. Hay que saber cómo gestionar ese proceso. En el caso del acero estructural, es incluso a veces hasta más fácil que en el concreto armado porque es un elemento único, pero en el concreto armado está el juego de la cuantía del acero de refuerzo, que cambia todo el escenario, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos interesa? Tener un comportamiento dúctil y que este comportamiento dúctil lo garanticen los elementos que fallan de forma estable y los elementos que están básicamente en el rango elástico. ¿Esto se entiende? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Evidentemente la idea de lo que estamos haciendo como webinar es que no sea simplemente un monólogo, sino que si ustedes tienen preguntas, pues bienvenidas sean, ¿no? Por aquí Marino Spencer. En el Section Designer, cuando modelo un muro de mampostería que entro con clic izquierdo entre las propiedades del muro, selecciono el material de mampostería, ¿por qué no me crea el diagrama de interacción? Bueno, a mí sí me lo crea, ¿no? Dice, y solo crea el diagrama de interacción cuando seleccione el material de hormigón. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Yo he mostrado en algunos webinars que yo puedo crear un muro de mampostería y me da el diagrama de interacción de ese muro de mampostería, ¿no? Este, sin ningún problema, así que después lo puedo mostrar. ¿Se entiende lo que venimos hablando? ¿El concepto de lo que venimos hablando? ¿Está claro para ustedes? A ver, yo les voy preguntando porque evidentemente si no se entiende no tiene mucha lógica, ¿no? Vamos a ver. Este análisis, Jonathan Moreno dice, este análisis también se puede hacer en un modelo 3D o se analiza marco por marco. No, efectivamente se puede hacer también en un modelo 3D. De hecho, por aquí tengo algunos casos que ahora vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Y me voy a ir preparando para mostrarles eh, estos casos de aquí, para que ustedes vean un caso donde ya por aquí voy a dejar corriendo una estructura eh, para mostrársela, ¿no? Pero quiero ir un momento, retomar un poco el tema normativo para que ustedes vean que la norma sí aplica el concepto del diseño por capacidad, pero a veces no es suficiente solo lo que nos exige la norma. Y tenemos que pasar un proceso de validación
particular que conlleve a una garantía de que la estructura se desempeñe como debe ser. Fíjense, voy a partir de aquí, voy a abrir un documento. Déjenme buscar aquí dentro de mis documentos de la serie 318. Diseño de pórticos. Sí, vamos a abrir este documento que está muy interesante. Fíjense este documento. Permítanme un segundo tomar un poquito de agua para que vean este documento que es interesante. Es diseño de pórticos resistentes a momento de concreto armado, conforme al ACI 318-2019 y que también aplica al 2025. ¿Dónde vemos implementado el diseño por capacidad en la norma? Por ejemplo, en los pórticos. Después podemos hablar de los muros. Básicamente, ¿dónde lo vemos? Cuando nosotros vamos al diseño de las vigas, ¿no? Porque la viga, tal como lo muestra en la imagen, es la que va a sufrir el mayor daño teóricamente por cedencia en los extremos, producto de la deformada típica que adquiere el pórtico ante una carga lateral. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer el diseño, vamos aquí a ir viendo algunos puntos importantes. Voy a irme moviendo. Este es el diseño de las vigas. Llegamos a un punto que es el siguiente. Este, hablamos, voy a ir primero aquí, un segundo para mostrar todo, ¿no? Sí, correcto. Hablamos de la resistencia a cortante, ¿no? De esa revisión por corte en general, porque siempre primero vamos a plantear refuerzo longitudinal, por supuesto vamos a ir revisando varias cosas, pero respecto a la resistencia por cortante o al chequeo por cortante, está el cálculo de la fuerza cortante de diseño que denominamos B sub E. ¿Qué sucede con esta fuerza? Fíjense que la norma plantea, si ustedes revisan el ACI 318, tanto 2019 como 2025, plantea este esquema. ¿Qué implica este esquema? Implica que yo, un segundo por acá, estime el momento probable que hay en los extremos a partir de los aceros reales colocados, ¿verdad? Y que ese momento probable, la suma de esos momentos probables dividido entre la luz libre, sea lo que llamamos el corte por capacidad. Y que sumado al corte gravitacional den el cortante de diseño. Entonces, aquí se cumple esa premisa que dijimos al principio. El diseño por capacidad que busca limitar los mecanismos frágiles y más bien propiciar los dúctiles, está tratando de controlar el problema cortante en vigas, porque es un problema frágil en concreto armado. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que mm, diseñemos la viga por corte para la máxima fuerza por corte que llegará partiendo de que ya falló por flexión. ¿Cómo se hace en la práctica? Yo tengo que calcular el valor de MPR. Ese valor de MPR lo voy a calcular asumiendo el área de acero en tracción, la tensión cedente, por supuesto, y un valor de alfa que incrementa la tensión cedente en un 25%. Pero lo que hago es calcular el momento que resiste la viga, no solo incluyendo el acero de refuerzo, sino un incremento de la tensión cedente hasta en un 25% para tomar en cuenta la sobreresistencia. Entonces, y el acero además es el acero colocado. Cuando yo he calculado el MPR1 y el MPR2 y sumo entre la luz libre, me da un cortante, que es el que llamamos B sub P. Si yo se lo sumo al corte gravitacional, estaría diciendo o estaría anticipándome a ese máximo corte que actuaría hipotéticamente en la viga de haber fallado la viga por flexión. Si yo le doy un acero de transversal
o una capacidad por corte menor que B sub E, primero falla por corte antes de aprovechar toda la capacidad dúctil de la viga, que es que se forme la rótula plástica por flexión en los extremos. Entonces, el diseño por corte no lo voy a hacer basado en la combinación de carga estándar, sino que debo tomarlo en cuenta. Y entonces, ¿qué viene? Algo interesante. El programa, sí es verdad, lo puede aplicar, pero nosotros no estamos aquí solamente para aplicar el programa o el programa que utilicen, por ejemplo, el caso como el ETABS, sino que si yo voy a revisar, por ejemplo, esto, fíjense, les muestro esto, ¿no? Les muestro una hoja de cálculo que precisamente conlleva parte de este resumen que les vengo hablando. Y después de ahí los voy a ir llevando al caso del pushover para que vean cómo todo esto puede mejorar, ¿no? Ya está abriendo por aquí, fíjense. Si yo procedo a hacer una revisión de el chequeo por cortante basado en la capacidad, me tocaría poner unas dimensiones, poner unas características, por supuesto, ¿verdad? Y entonces aquí, una vez que ya yo he definido los momentos que vienen del análisis y he determinado los aceros que teóricamente conlleva esa viga, voy a establecer los aceros reales de la viga. O sea, estos son los aceros reales de la viga. Con los aceros reales voy a calcular lo que ya decía, quién es el valor de MPR de la izquierda y en la derecha. Además lo voy a hacer en sentido horario y en sentido antihorario porque las tracciones ocurren en capas distintas según estamos horario o estamos antihorario, en el sentido de las agujas de reloj o no. Y yo voy a calcular quién es el valor de MPR. Yo voy a calcular aquí, vamos a poner aquí este caso, un segundo para que me quede bien. Vamos a ver aquí si lo puedo tomar. Sí, este valor de MPR. Voy a calcular este otro valor de MPR también, ¿verdad? Y al final voy a sumar esos valores de MPR, los voy a dividir entre L, voy a calcular el corte por capacidad. Ese corte por capacidad le voy a sumar el corte gravitacional y me va a dar un corte máximo de demanda. Y es ante este corte que proviene de esa capacidad que yo voy a diseñar ante ese corte de 23,7 toneladas, voy a establecer el acero transversal y voy a llegar a la conclusión, ¿verdad? De que necesito, ejemplo, barras de media cada 10 centímetros. ¿Qué pasa si yo utilizo una viga a la que le doy demasiado acero de refuerzo? Porque coloqué una viga muy pequeña y le puse mucho acero de refuerzo. Que esa cantidad de acero de refuerzo tan grande genera mucha capacidad a momentos. Y cuando yo sume los momentos, divida entre L, me va a dar un corte que probablemente me va a ser muy difícil que la viga que yo estoy diseñando cumpla. Si yo desconozco la condición de diseño por capacidad, la omito, pongo mucho acero de refuerzo y me quedo con el cortante de demanda que viene de la combinación de carga, probablemente ponga igual una separación de media cada 10, pero requería media cada 5, porque resulta que no contemplé que el momento era muy grande y lo que en apariencia era bueno, porque si resiste más momento del momento último que llega, debería estar feliz, pues no lo estoy porque falla por corte la viga y al fallar por corte ya no llega a agotar toda su capacidad por flexión y la falla pasa de ser dúctil a ser frágil. Por eso, lo importante de entender el concepto de que el cortante lo voy a hallar así y luego aplicarlo. ¿Qué pasa en muros? Y vamos a, a poner este caso. Fíjense, aquí está, ¿no?
Aquí está el caso que les estaba diciendo, que esto es lo activo. Estamos hablando de una viga que tiene esta separación cada 10 centímetros, bien, que tiene esta tasa de acero requerido y que ha pasado por todo este proceso de chequeo donde llegamos a un 23,7 toneladas fuerza de cortante y que llegamos a esas 23,7 toneladas partiendo de que teníamos que sumar el momento probable en la viga del lado izquierdo y del lado derecho y dividir entre L para que ese cortante por capacidad más el cortante gravitacional derivaran en el cortante máximo de diseño. Y que para haber hallado este momento probable, yo tengo que involucrar un alfa que vale 1,25, la tensión cedente del acero, el acero real colocado, definitivo, y multiplicado por D menos A medio y tuve que haber calculado previamente quién era el valor de A, que es la profundidad del bloque equivalente de Whitney, ¿bien? La altura. Entonces, todo depende de que yo haya colocado el acero real. ¿Está claro? Súper importante. Todo depende de que yo haya colocado el acero real. Si yo no coloco el acero real, me quedo con un acero de cálculo que será menor al acero real, pues estaría subestimando el valor de cortante que llegaría a la viga. Pregunto, ¿se entiende que el cortante que llega a la viga debe ser calculado a partir de la mayor demanda posible de corte y que esto proviene del mecanismo de falla a flexión? Porque evidentemente tiene que haber equilibrio en la viga. El cortante es producto de que hay flexión. Si sumamos los momentos y dividimos entre L, hay un cortante de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo estimar ese cortante de equilibrio basándome en la capacidad de la viga y no en el momento que llega a la viga. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Digo, porque si se entiende, ya tenemos un gran avance. Es tan fácil como decirme, se entiende, no se entiende, lo puedo explicar nuevamente, no tengo ningún problema. Pero me interesa saber si se entiende o no. Por aquí, Juan Andrés Linares es correcto, Héctor Monzón se entiende, Johan Palma se entiende, vamos bien, ¿qué más? Porque hay muchas personas conectadas, casi 50 personas y no es lógico que respondan tres. Es tan fácil decir, mira, lo entiendo. Quizás no al 100%, pero mira, lo veo bastante claro. Miguel Zambrano también lo que ha dicho, así lo especifica la NCR 10, dice Juan Andrés Linares, todo ok, Franco Bustamante, bien. Ahora yo los llevo a un terreno distinto. Pensemos en el muro, ¿no? Pensemos en el muro. Es lo que quería mostrarles, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy a un muro? Voy aquí a mostrar esto que está acá. Segundo. Yo voy a dibujar aquí un muro. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a dibujar aquí un muro. Bien. Este es mi muro y para que se entienda y para que lo veamos, yo voy a asumir que aquí esto está empotrado y yo le voy a aplicar una carga aquí, P. ¿Cómo se deforma el muro? Primero, si actúa P, aquí hay un cortante igual a P. ¿Y cuánto es el momento que estaría actuando en la base? Si la altura es H, es P por H. Súper fácil. Hay una relación directa entre P y el momento. Si este es un elemento muro en cantilever, es lógico pensar que su deformación va a ser así. ¿Y cómo es su diagrama de momento? Bueno, súper sencillo. Es un diagrama triangular, porque el diagrama de corte es constante,
Pero el diagrama de momento, ¿verdad? Si depende cómo lo dibujemos, qué sentido, pues en general será un diagrama que vamos a hacerlo así, ¿no? Este es el valor del diagrama de momento. Ahora pensemos en esto que dijimos de la viga. Cuando tú tienes este valor de momento, que es el momento, digamos, del análisis, ¿qué hiciste? Agarraste y aquí, llamémoslo sección crítica, estableciste una sección. Esa sección tiene unos aceros de refuerzo. ¿Bien? Voy a dibujarlo aquí muy genérico. Tú estableciste unos aceros de refuerzo para cubrir esa demanda. Ahora, cuando tú pones los aceros de refuerzo, la capacidad del muro es mayor al momento último. No queda al 100%. Además, la norma te exige que en el extremo, en la mayoría de los casos, tú tengas unos miembros de borde. Aquí exista un miembro de borde producto de los incrementos de fuerza que ocurren en el extremo por la esbeltez del muro y que se concentra el daño en compresión y en tracción en los extremos. Con lo cual agregas más acero de refuerzo en los extremos y todo eso que genera que yo tenga, muy importante, hacerlo incluso aquí un poquito genérico, yo tenga un eje y un eje y en el fondo también como en una columna yo tenga un diagrama de interacción, carga axial, momento del muro. Y cuando porque aquí también puedo incluir una carga axial, cuando yo entre con la carga axial, peso propio del muro, cargas que lleguen, y yo plotee el nivel de carga axial con el nivel de momento, a lo mejor estoy aquí. Sin embargo, ustedes saben que este diagrama de interacción se hace con un valor de minoración, con un valor phi, que puede ser 0,60, 0,90 o en transición. Lo que quiero decir es que hay un diagrama minorado y había un diagrama nominal mucho más grande. El minorado es considerablemente menor. Entonces, yo utilicé, importante, unos coeficientes de minoración, porque a mí me interesa estar por el lado de la seguridad y me interesa reducir la capacidad ante la demanda para que la sección que yo termine definiendo tenga un margen, digámoslo así, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que no podemos controlar en el diseño, las cargas, los materiales. Entonces, somos conservadores bajo la aplicación de los coeficientes de minoración. Pero eso proviene de una estrategia de diseño. Imaginemos, si yo utilicé un coeficiente de minoración de 0,80, estoy diciendo que hay un 20% menos de resistencia. Ok. Cuando la sección sí resista el 100% y no resista realmente el 80%, porque yo le quité el 20%, y además exista una condición de concreto confinado y exista una sobreresistencia propia del material, porque todos los materiales tienen resistencia, resulta que yo puedo estar teniendo un 30, 40, 50% más de capacidad de la que utilicé a la hora de diseñar. Bien, por un lado, le puse más acero de refuerzo del que exactamente requería, porque no lo dejo al 100%. Por otra parte, ya esa resistencia estaba minorada por un coeficiente, valga la redundancia, de minoración. Entonces, en realidad, si buscamos un número medio mágico, resulta
que la capacidad que tiene a flexión el muro con los aceros reales y con su coeficiente de minoración igual a uno y con su resistencia puede ser perfectamente el doble del momento que llega por el análisis. ¿Por qué? Repito, si ya tuvimos una especie de relación demanda-capacidad, imagínense que el momento último entre el phi mn es 0,80, pero este phi a lo mejor es, me estoy inventando, 0,70. O sea, ya aquí hay un 30% que yo le quité. Si yo eso lo invirtiera, ya evidentemente la diferencia entre el MU y el phi mn ya no es 0,80, a lo mejor es 0,60. Pero si además involucro que la tensión cedente del acero real se estima en 1,25 veces la tensión cedente nominal, porque ya está demostrado que hay una sobreresistencia en el acero, cosa que nunca utilicé en mi diagrama de interacción. Cuando yo saque la realidad del momento último entre lo que resiste la sección, puede ser perfectamente el doble. O sea, el doble lo que resiste que lo que llega de momento último. Si yo diseñé este cortante solamente, este cortante para la carga lateral, nunca contemplé, nunca contemplé, donde había un equilibrio con el momento, ojo, porque el momento tiene que ver con esa carga P. Entonces, ¿qué va a pasar con el cortante? El cortante original, llamémoslo inicial. Ah, sí, el cortante inicial era ¿quién? Porque sabiendo que el momento es P por H y P es igual a B, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Que es momento entre altura, este corte inicial. El corte inicial que al final es igual a P, pero tiene que ver con, en esta relación, con dividir el momento entre la altura. Pero resulta que el corte final debería estimarse como ese momento probable o máximo entre H. Y resulta que entre este momento y este momento hay una diferencia de 2 veces. Entonces, pudiéramos decir, como mínimo, que el corte final puede ser 2 veces el corte inicial. ¿De dónde viene todo eso? De entender el mecanismo de que el cortante estará en equilibrio con el momento, pero es que el momento que esperamos que ocurra aquí, la rótula plástica que va a ocurrir aquí, está basada en el acero real colocado, en la sobreresistencia del material y en unos coeficientes de minoración que seguramente van a estar cercanos al 1 y no al 0,60, 0,70 que fueron mi estrategia de diseño. De allí fue que la norma tomó la iniciativa de incluir lo siguiente. Ahí vamos ahora a este otro documento, porque ahora vamos a pasar, obviamente, voy a ir aquí, eso, es que son tantas cosas que imagínense. Pasamos a este documento base de muros. Igualmente voy a ir a 618 y vamos a ver aquí los muros estructurales. Un segundo nada más, que este no era el caso. Ok, este caso. ¿Qué sucede? Lo muestro. Pasamos de los pórticos a los muros. ¿Qué pasa en los muros? Lo mismo. Cuando vamos al chequeo, porque aquí imagínense la cantidad de cosas que hay. Cuando vemos este comportamiento, etcétera, ¿no? Pero cuando vamos a los muros, que se van a producir los famosos miembros de borde y que vamos a tener una capacidad más elevada, ahora la norma que nos dice, estoy tomando por ejemplo la referencia de la 2019. Ah, mira, va a haber un equilibrio
va a haber un momento último. Ese CS que aparece allí, esas dos letras, critical section. O sea, hay un momento último en la sección crítica, pero hay un momento último probable. Entonces ocurre un omega sub v, que es la relación de los momentos probables de la sección crítica entre el último de la sección crítica. Y cuando vas a calcular esos valores, implica que tú determines el momento probable para un coeficiente de minoración igual a uno y una tensión C20 incrementada en un 25%, que es el diagrama de alguna manera máximo probable, entrar con la carga axial, cortar allí, tomar el momento y luego entonces definir, aquí lo podemos ver más, o antes también lo podemos ver, sí, era aquí, creo. Aquí veríamos cómo este omega, que es el que estábamos hallando acá, este omega, se multiplica con el otro, de alguna manera, omega, para incrementar el valor de corte. Y ese incremento lo limitamos a 3 veces B sub y normalmente está entre 2 y 3 veces B sub. Mismo caso de la viga. Si yo omito esa situación, la olvido, no me interesa, yo calculo mi cortante por el cortante del análisis, no contemplo nada de esto, pues tengo graves problemas. De hecho, fíjense cómo en un programa, déjenme ver si aquí si lo tengo en este caso, diría que sí, déjenme ver aquí, eh, vamos a ver un segundo, porque aquí les puedo mostrar un caso interesante. Vamos a ver un momento. Diría que este caso lo puedo tener. Ya, ya les voy a mostrar un caso interesante. Ya. Es que me interesa con muros. Vamos a ver. Ah, bueno, puede ser quizás este. Muros. Estoy buscando un caso que tenga muros. Es para que lo veamos. 7 niveles con muros. Sí, quizás puede ser este. Digo yo que puede ser este. Sí. Fíjense qué pasa con este sistema, ¿no? Yo tengo aquí el muro y tengo aquí un muro dividido. ¿Qué sucede con el muro? Que yo puedo perfectamente, si me voy al shear wall y me voy a definir el elemento, fíjense, tengo un peer, que a la vez es una etiqueta inicial. Yo empecé definiendo mi muro así, mi esquema general. Pero una vez que hice todo mi chequeo de los miembros de borde, el muro pasó a ser este. Y este muro, que tiene miembros de borde, que tiene un muro central, que evidentemente tiene un diagrama de aumento-curvatura y tiene un diagrama de interacción, ¿verdad? Este diagrama, que fíjense que aparece incluyendo el phi, excluyendo el phi y excluyendo el phi, incrementando el FY, es el que yo debería utilizar en el momento que yo hago un análisis de esta estructura para diseñar este muro. Incluyo el muro final y el programa me va a dar el acero por cortante por capacidad que implicaría. Ahora bien, dentro de esa aplicación está el que yo sea suficientemente hábil para haber distribuido o haber incorporado la cantidad suficiente de muros que no exagere la rigidez, tampoco se quede corto en términos de rigidez, ¿no? O sea, tiene un buen rango y que yo propicie un mecanismo dúctil, porque puede estar resistiendo con muy poquita ductilidad. ¿Qué implica? Que la cuantía de acero de refuerzo del muro no puede ser elevada, porque si bien a pesar de que el mecanismo por cortante está basado en la capacidad por flexión, si el propio muro tiene mucha cantidad de acero, su comportamiento no es dúctil. Y ahí es donde se pierde
parte del problema del diseño por capacidad, en que no es solo suficiente que el mecanismo de falla frágil no se dé, sino que la falla dúctil sea suficientemente dúctil. Es donde está la raíz del problema. Ambas cosas son necesarias. Ahora, a ver aquí ahora, cuando yo diseñe este muro, es que es súper interesante. Claro, esto podemos pasar, imagínense, horas y horas y horas viendo cosas de diseño, de alternativas, de cambiar aquí y allá, bueno, X, ¿no? Vamos a ver una pequeña parte de este problema. Ok, aquí vemos el caso. Voy a chequear de que el caso del muro esté diseñándolo con el aceite 18-2019. Fíjense que además utilizo la sección crítica del nivel 1. Entonces, bueno, me voy a venir aquí a este nivel, a este eje número o eje B, ¿no? Puedo entender, el eje B. Voy a venir para acá y voy a decirle, bueno, que diseñe el shear wall con las combinaciones de diseño que aparecen y sí, listo, diseñamos esto. Hacer el diseño. Yo me voy a acercar y voy a ver lo siguiente. Fíjense que aparece, ¿no? Aparece el diseño del muro. Perfecto. Ya empieza a aparecer una especie de omega sub cero, pero básicamente aquí está, fíjense, trabajando al límite, al 0,99. 0,99. Y aparece el chequeo por capacidad acortante, donde el omega o la multiplicación de estos omegas es 2,3. ¿Basado en qué? En que el momento probable es mucho mayor, ¿verdad? Que ese momento último que puede venir del análisis. Fíjense que el momento es 264.694 y el que resiste es 515.048. Pero todo eso parte de que yo le definí una sección, ¿verdad? Porque si yo le hubiese, o sea, es decir, aquí lo voy a volver a implementar. Si me voy al shear wall y le asigno el refuerzo general, yo le diría, mira, si yo tomo el inicial, el original, y entro, ¿verdad? Es donde está el 0,99. Bien. Si yo tomo el otro valor, es donde quizás pueda fallar. O sea, no fallar a flexión, podría comprometer el tema del cortante. Porque aquí está el límite con ese elemento inicial. Pero cuando yo involucre la sección completa, ¿verdad? Vamos a pensar quizás en esa sección completa, cuando ya yo, hipotéticamente, ¿no? Ya yo diga, no, no, vamos a aplicar evidentemente una sección donde yo tome es la real. Fíjense qué pasa con la real. La real, el elemento bajó y lo vamos a tener 0,80. 0,80, ¿no? Está más cómodo. Pero ¿qué pasó con la capacidad? ¿Qué pasó con el factor, que era 2,3? Pasó a 2,57. Hay una relación directa en incrementar el problema acortante a pesar de que a flexión esté mejor. O sea, yo aumento el acero a flexión, disminuye la relación demanda-capacidad, pero va a incrementar la capacidad necesaria acortante. Y lo que no está aquí en esta norma
Lo que no está es que esa sección construida, bien construida en un Section Designer a través de SAP 2000, me reflejaría una menor de utilidad, considerable menor de utilidad. De hecho, fíjense, cuando yo voy a un programa como, sí, vamos a abrir un momento aquí, que esto va a estar también súper interesante. Diría que es este, sí, sí, para que ustedes vean el caso, ¿no? Que es genial. Cómo se refleja este escenario, ¿no? De un caso parecido a este para que vean lo que ocurre. Voy a mostrar acá el caso yo lo voy a mostrar. Permítame que ya lo estoy abriendo. Sí. Déjenme ver si aquí, yo diría que sí. Voy a buscarlo entre mis modelos, porque seguramente ya lo tengo por ahí medio creado. En modelos de SAP 2000 de utilidad, vamos a ver, o secciones, estudio de secciones. Sí, no está, ya, de un segundo que estoy revisando acá un momento para no tener que hacerlo desde cero, entonces sea más sencillo, ¿no? Ya lo estoy buscando por acá, de utilidad. Vamos a ver. Estudio la utilidad de secciones, pero creo que este no va a ser tan genérico. Vamos a ver un segundo. Estudio. Si no lo creo yo, no se preocupen. O sea, si se llegara a complicar, lo creo yo sin ningún problema. Vamos a ver. Ok. Y debe estar aquí a lo mejor. Segundo nada más. A ver si lo puedo. Estudio. Vamos a ver. Bueno, sí, de hecho aquí hay un muro interesante en SAP 2000 que ya después les muestro lo que termina sucediendo, ¿no? De hecho aquí hay un ejemplo interesante con los miembros de borde que se puede ver la respuesta inelástica. Pero más allá de eso, imagínense este caso. Voy a entrar aquí a crear una nueva sección. Esa nueva sección, entro a Other y creo una sección de concreto o un muro, ¿verdad? Y ese muro voy a decir que es de concreto. Y voy a hacer un muro aquí para que vean cómo funciona, ¿no? Entonces, incorporo un muro. Voy a darle un tamaño, en la altura vamos a suponer que es igual sea 50 y aquí voy a decir que es 600. Se va a hacer así. Bien. Perdón, claro, como estaba en metros, vamos a colocarlo estos 6 metros. Bien, ok, listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Le voy a decir que esté reforzado y que ese refuerzo, vamos a partir de que sea una barra número 5 a poner cada 18 centímetros, ¿no? Y con un recorrimiento de 0,03, aplicado a todos los ejes. ¿Ok? Esta sección, de hecho, voy a aumentarle mucho el acero. Voy a decir que sea número 9, imagínense. ¿Ok? Y que en las esquinas también esté número 9. Y además, voy a decir que esta separación sea cada 15. ¿Qué pasará con este muro? Cada 15. Supongamos que yo tengo este muro. Entonces, cuando yo voy a analizar, y voy a colocarme aquí en toneladas fuerza metro, sí, toneladas fuerza metro, yo puedo analizar el diagrama momento curvatura y poner esto a 90 grados. Y le digo modelo idealizado y
le voy a decir que la carga que llega allí, tomemos en cuenta más o menos una carga que puede estar llegando a un muro, fíjense, 200 y tanto toneladas, ¿no? 250, lo que sea, o sea, para tener una pequeña idea del asunto. Le digo, bueno, sí, van a ser menos 250 toneladas. Bien. Cuando yo le puse 90 grados es para que haga el análisis así. Si le pongo cero y como viene, hace un análisis vertical. Me interesa que él traccione o comprima en los extremos izquierda a derecha, ¿no? Vean algo solamente de referencia. ¿Cuál es la máxima curvatura? La ductilidad de un muro es la relación entre la curvatura última y la cedente. Si ustedes ven, la máxima curvatura es 3,98 por 10 a la menos 3. Vamos el móvil, sería muy fácil. Punto cero 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 tres nueve ocho. 0,00398. Bien. Y la sedente, ¿ven? La sedente que está idealizada de alguna manera, que está aquí, podemos hasta tomar, si se quiere, la inicial, que es punto 0005, si se quiere. Punto 00, falta un 0,05. Me da 7,96 de ductilidad. O sea, el elemento tiene 7,96. ¿Qué pasa si yo ahora disminuyo el acero? Y en vez de ser barra número 9 pongo barra número 6 aplicada a todos los ejes, barra número 6 y aplica a todos los ejes, y en las esquinas también número 6. Estoy bajando la cantidad de acero. Vuelvo a hacer el diagrama, pongo el ángulo de 90 grados, idealizado, y pongo los mismos menos 250 toneladas. Ahora este valor, que antes era 398, es 582, o sea, 0,00582. Y aquí divido en este inicial que había puesto yo, ahora es 0,00045. 0,00045. La ductilidad que antes era 7,96, ahora es 12,93. Y ven que el rango es mucho más dúctil. Bien, pero ahora incluso manteniendo esta sección que aparentemente es dúctil, ¿qué pasa si yo le incremento la carga axial y paso a 400 y paso a 500? Que cada vez que yo aumente la carga axial va a perder ductilidad. Entonces, en los muros no solo es un problema la sección, es decir, el acero, sino que el nivel de carga axial va a comprometer, porque en la medida que esa carga axial se acerque a la falla balanceada y de hecho la supere, ya no es dúctil. Ya queda un rango de utilidad muy pequeño. Fíjense que esto es 4,07 y teníamos un valor mucho más grande. ¿Qué pasa si llegara a ser 1200? Fíjense cómo cada vez el valor es más pequeño. A diferencia de que si esto fuese 120, más bien la ductilidad es súper alta. Entonces, la norma, y quédense con esto, no te indica rangos de fuerza axial ni rangos reales de acero de refuerzo, ni en vigas, ni en columnas, para propiciar altos niveles de ductilidad conforme al R que tú has establecido, sino que te dice, aplica el diseño por capacidad, el corte en la viga basado en la capacidad de flexión, el corte en el muro basado en la capacidad de flexión, pero no te da mayores indicaciones de cómo debe ser la sección, qué cantidad de acero debe estar en el miembro de borde, cómo distribuir el acero en el medio, qué niveles de carga axial son permisibles para que la respuesta inelástica sea satisfactoria. Ni mucho menos qué relaciones de aspectos debe tener columnas y vigas para que, por ejemplo,
en un escenario de análisis real, ¿verdad? Vamos a buscar aquí un escenario de análisis real. Voy a buscar aquí un caso que ya presenté, de hecho, hace poquito. Este sería, vamos por aquí, sí, ya lo voy a mostrar. Fíjense, por ejemplo, a ver aquí rápidamente, sí, diría que es este, sí, diría que es este de aquí. Sí, un pórtico, solución, un push-up, un segundo, nada más para buscarlo, para que no me quede la duda. Ok, sí. Fíjense, por ejemplo, en este caso. Les voy a mostrar este caso de aquí. De hecho, esto lo mostré hace poquito, ¿no? Este caso de acá, de hecho, voy a mostrar primero el caso general, no el caso 2. Voy a mostrar primero el caso general. Caso general. El caso general que tiene, voy a poner esto 9 y esto 12. Caso general tiene una viga de 40 por 60 con una serie de refuerzos y unas columnas de 60 por 60 A o B según el tipo de refuerzo y 50 A o B según el tipo de refuerzo. Estas vigas están armadas como a 4 veces el acero mínimo. Cuando yo veo la deformación, ¿no? Y veo lo que va pasando en ese pushover, que además lo voy a ver realmente en este formato cúbico, así para que se vea bien. Fíjense lo que va ocurriendo. Estos son los modos, perdón, pero vamos a ver el caso del pushover, que no lo voy a elegir. Fíjense aquí. Se van a ir armando las rótulas plásticas, pero inesperadamente o indeseablemente aparecen fallas en las columnas. A pesar de haber hecho un criterio, columna fuerte, viga débil y todas las cosas que la norma exige, no fue fácil o no se pudo anticipar este problema. Porque a pesar de que todo cumplía, lo que en la norma no ve es un problema global de la estructura de que estas columnas son insuficientes para garantizar que todas las vigas de todos los niveles entren en rótula plástica. Entonces eso produce una curva de capacidad que al analizar contra un sismo real y que yo pueda establecer una especie de modelo bilineal, a mí me dé una ductilidad que está en este caso en un rango del 2,4 aproximadamente, dividiendo el desplazamiento último entre excedente. Y eso me llevará a un R, ejemplo, de 3. Pero resulta que yo puedo mejorar esta respuesta, porque esta respuesta estaba bien en el diseño. Las columnas, las vigas, todo en apariencia estaba bien. Porque incluso hasta el criterio columna fuerte, viga débil cumplía nodo a nodo. Pero la norma, insisto, no ve un problema global. Cuando yo hago el cambio a una columna más grande, vean qué pasa en el caso 2. Voy a mostrar aquí el caso 2. El caso 2 es una columna más grande. Bien, es decir, mantengo las vigas, pero esas columnas que eran de 60 por 60 y 50 por 50 en los extremos, las hago más grandes todas. Respuesta, vean el pushover. Estamos viendo el pushover. Resulta que ahora la falla llega hasta el nivel 6 y todavía no hay fallas en las columnas en los niveles intermedios. Bien, entonces aquí, ¿por qué es importante dentro del diseño por capacidad? Porque estoy diseñando toda la columna prácticamente en el rango elástico para la falla de todas las vigas. Y estoy garantizando un comportamiento mucho más dúctil, más resistente a nivel de columna y más dúctil. Que para poder llegar al punto final necesito de una función de mayor magnitud.
Fíjense, antes era 1800, ahora necesito 2100, 2050, 2050, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora el rango es más dúctil, a lo mejor 3 de utilidad. Y si sigo el proceso, veamos el proceso, voy a un caso que sería, diría, el caso 4, ¿será? Probablemente, vamos a ver. No, el caso 5. Vamos al caso 5. El caso 5. Este caso 5, ¿verdad? Tiene, o el caso 3 también, sí. Vamos a poner el caso 3 porque nos estamos saltando mucho. Vamos paso por paso. Vamos al caso número 3. Vamos al caso 3. Nos estamos saltando mucho. Fíjense. Caso 2, aumenté la columna. Caso 3, aumenté la columna, aumenté el tamaño de vigas, pero disminuí el acero de refuerzo que hay en las vigas. Antes tenía 30 y 15 centímetros cuadrados en las vigas principales. Estas vigas tenían 30 y 15 porque eran más pequeñas, pero ahora la 40 por 70A que sustituye a la 30 por 60A tiene 27 y 13,5. Hay un 10% menos de acero. Aumento la sección, requiere menos acero, mantengo la columna como debe ser y van a ver la respuesta. Van a ver que aún es mejor. Entonces yo tengo maneras dentro de un análisis no lineal de implementar todos los cambios que yo considere prudentes para mejorar la respuesta en aras de propiciar un mejor diseño por capacidad. Y además tengo la posibilidad de anticipar las cargas, bueno, prácticamente de chequearlas, de las reacciones, fuerzas internas en los elementos para los niveles de desempeño que quiero, los niveles de desplazamiento, todo, porque lo estoy modelando bajo esa condición, con los aceros reales de viga, con los aceros reales de columna, con las horas de resistencia. He chequeado las secciones también, por supuesto, en el Section Designer para saber el rango. Puedo saber la carga máxima que puede soportar una columna, la carga máxima que puede soportar un muro sin comprometer la ductilidad del elemento. Todo eso no está en la norma. La norma lo único que tiene es una serie de artículos, de requisitos a cumplir que sí, que apuntan a ese diseño por capacidad, pero que no son 100% suficientes. Hay que hacer muchas más cosas para que un pórtico, una edificación, una estructura general, hasta con irregularidades, logre tener el desempeño adecuado y el diseño de cada elemento realmente refleje el problema al que se va a someter ese elemento en el rango inelástico o dentro de del comportamiento inelástico de la estructura. Ese es parte del problema y la raíz del título de este webinar, más allá de la normativa. Bien, que insisto, es complicado. Aquí ya va a terminar, ya le queda poco a este proceso. Dice que ya aquí estamos por llegar a esos pasos nulos. Entonces, análisis no lineal, por supuesto, hay que establecer una serie de pasos nulos para que los complete. Va a culminar, perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Lo mismo, ¿no? Vemos el pushover y vemos el análisis. Llega hasta arriba, como debe ser, pero además ahora la respuesta es mejor todavía. Y puedo seguir mejorando, no infinitamente, pero por lo menos sí en muchos más casos, hasta que yo logre que, ejemplo, el sismo, fíjense, el sismo real aquí contra el sismo de diseño, queda aquí. Es decir, la demanda que le produce el sismo es muy pequeña dentro del rango elástico porque la estructura es muy dúctil. Y eso también lo veríamos plasmado en un edificio 3D. Resulta que yo puedo analizar un edificio que esté reforzado
con una serie de elementos diagonales, etcétera, y puedo resolver el problema de ese pushover. Puedo analizar lo que va pasando con toda la estructura y qué fuerza llegará al muro, qué fuerza llegará a la diagonal, qué fuerza llegará a la columna. Y si la respuesta que me da no me satisface, no es buena, ¿verdad? Por las razones que sea, yo puedo ver, obviamente, o sea, analizando lo que pasa en la curva, en el pushover, si el cambio lo debe producir las vigas, si debo aumentar el tamaño de las columnas, lo que sea prudente. El problema parte de la norma como concepto, pero va más allá de la norma en que debemos ser capaces de manipular adecuadamente las variables que condicionan el diseño, cuantías, relaciones geométricas, cantidad de elementos que disipan energía, ¿bien? Control de esa esbeltez, en qué rango es adecuado, porque puede estar cumpliendo, pero al límite. Cumplir al límite es suficiente. La esbeltez, ejemplo, máxima es 200. Yo tengo 199. Es lo mismo que tengo 80. Entonces, en función a la manipulación de esos parámetros, yo llevo a la estructura un comportamiento inelástico mucho mejor que va acorde a los niveles de utilidad que yo suponía tener cuando inicié el diseño de la edificación. Y en eso es lo que yo quería enfocarme, por supuesto, el día de hoy. Estamos claros, y en el caso de los encuentros de muro, muros en LT, se considera igualmente un criterio como los nudos viga columna. Es distinto porque no es un nudo como tal, sigue siendo un muro. O sea, un nudo es un nudo viga columna. El encuentro de una viga contra un muro no es un nudo como tal, ¿no? Un tratamiento distinto. Hay chequeos, pero no es un tratamiento distinto. ¿Cómo puedo saber cuándo un muro es dúctil o no es dúctil? Bueno, a través del Section Designer ya sabrías, como lo acabo de mostrar, cuán dúctil en términos de curvatura es. Y de hecho, por ejemplo, si nosotros vamos, y ya en este cierre, hojas de cálculo, voy aquí a abrir un momento, eh, segundo de utilidad de un muro, un momento nada más. Eh, Vamos a ver, segundo nada más. Utilidad de un muro, sí, vamos a ver. Yo me atrevería a pensar que este va a servir, esta hoja que les voy a mostrar. Sí, creo que sí. Fíjense este caso. Estudio de la utilidad de un muro de concreto armado. ¿En qué está basado? Está basado en la incorporación de las variables dentro de un section designer, en involucrar sí o no el confinamiento del concreto, bien, el trabajar con concreto confinado o no. Y bueno, aquí valoraríamos la respuesta que tiene ese muro y sabríamos cuánta ductilidad nos puede dar. Yo tengo manera de calcularlo a mano, tengo maneras de hacerlo en el programa y hasta de comparar esos resultados. Y a medida que yo genero una solución que esa ductilidad sea más grande, yo sé que va a traducirse en una mayor ductilidad del sistema global. ¿Bien? ¿No es mejor que hagas la descripción de ese muro P1 para tener un comportamiento más real, como se suele decir, y luego analizarlo? Es que siempre está discretizado, cualquier muro. O sea, por ejemplo, en esto que yo les mostraba aquí, cualquiera, ¿no? En cualquier caso, siempre hay un mesh, siempre hay una discretización, tanto como elemento global y por otro lado, yo se los comenté también, yo suelo trabajar con muros completos, pero también con muros divididos. Entonces, de este lado, como es simétrico, tengo un P2C
tengo un P2B y tengo un P2A. ¿Por qué? Porque resulta que ya yo con el elemento P2A, que es este pedacito que está aquí, yo he definido dentro del muro una sección que llamamos P2A, con el cual yo chequeo el miembro de borde de ese muro o chequeo la parte central de ese muro. Entonces, lo analizo de forma global y también lo analizo de forma independiente para chequear las cuantías que requiere por sectores el muro. Pero luego lo integro todo en una única sección, que es la sección que llamo final, y de allí es que existe en este shear wall esta sección que yo llamé real, y es la que tiene el resultado de haber diseñado cada parte del muro y sobre el cual hago el chequeo acortante. Bien, dicho así parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces, bueno, quería agradecerles a todos esta hora y media que estuvo interesante. Ustedes saben, ya saben de nuestra actividad, que evidentemente tenemos muchas cosas que ofrecemos a nivel de formación. Hoy nos ha tocado este tema interesantísimo del diseño sismo resistente por capacidad, pero también hay muchas otras áreas. ¿Dónde se ve esto? Bueno, en el máster. ¿Dónde se ve esto? En el calendario. Si ustedes buscan el calendario, en el máster de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones, que contempla tanto la especialización en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente como la especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. Estas dos especializaciones, más un trabajo final de máster, conforma el máster. Entonces, estas especializaciones y el propio máster arrancan este 18 de marzo, así que están más que invitados a que, si están interesados en profundizar sobre estos temas, pues cuenten con nosotros. Y bueno, de momento, también revisar el blog, que tiene muchísima información interesante, bastante. Y estar pendiente, por supuesto, de esto, de nuestros webinars, que bueno, aquí ven, hay varios que se van a dictar en el mes de enero y vienen unos muy buenos webinars también en el mes de febrero. Pero bueno, también decirles que dentro del calendario de formación también hay unos talleres bastante prácticos y muy buenos que se van a dictar de edificios altos y de conexiones de una edificación en acero, así que revisen también esta información. Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.